Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, que estén bien, estén todos bien. Hemos estado orando por ustedes. Espero que hayan disfrutado esta semana hasta ahorita, día jueves 24 de septiembre. Pues, hermanos, quisiéramos adentrarnos al tema de esta tarde, que se llama codicia y arrogancia, un mal que ataca a los creyentes. Es la continuación de nuestro estudio Remedios Preciosos contra las acechanzas de Satanás, parte 15. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esto, la codicia y la arrogancia. ¿Cómo es que nosotros también somos jalados o atacados y tentados por Satanás con estas cosas en nuestra vida para desviarnos, para desanimarnos y para frenar nuestro trabajo hacia Dios y nuestro servicio? Y antes de comenzar, pues quisiera hacer una pequeña oración, una breve oración para continuar. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por este día que tú nos has dado. Dios, te pedimos, Padre, en este momento que tú hables, Dios, a nuestro corazón por medio de este estudio. Danos inteligencia, danos sabiduría. Ayúdame a mí, Dios, para poder expresarme. Te pido una bendición muy especial para todos aquellos que estén escuchando, Dios, esta predicación o esta enseñanza. Y te pido, Dios, que tú nos guardes, que tú nos cuides. Gracias, Padre bendito, por tus promesas. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar hablando un poquito acerca de, pues cómo actúa Satanás en este sentido, ¿verdad? ¿Cómo introduce en nosotros la codicia y la arrogancia? Bueno, para empezar vamos a hablar de dos artimañas que usa Satanás. Dos artimañas. La primera habla acerca de que Satanás ataca a cada cristiano en base a su posición social. Si es rico, si es pobre, si es poderoso o si es débil, si es famoso o si es desconocido. Satanás intenta atacar a cada creyente en particular según sea su posición. Él ataca de algunas maneras especiales a algunos. Tiene tentaciones para los ricos, para los pobres, para los influyentes, etcétera. Y en esta ocasión tocaremos estas dos artimañas. La primera es que Satanás trata que los creyentes piensen acerca de sus vidas, el tener más éxito, el ser más conocidos, el que logren tener más dinero, el que tengan más influencia. Esto es algo que ha destruido muchas buenas organizaciones cristianas, bautistas, etcétera. Satanás se ha inmiscuido en los corazones y atacando particularmente a cada persona según sea su posición. Y esto es algo de lo cual debemos tener mucho cuidado, porque no solamente a aquellos que están en una posición elevada ataca Satanás, sino también a aquellos que pueden considerarse pobres, ¿sí? Entonces, Satanás quiere que los creyentes piensen tanto en elevar su posición social o posición de vida o su estilo de vida, que se olviden de Dios. Ese es el plan de Satanás, que la gente se olvide de Dios. ¿Y cómo lo logran? Pues usando las mismas tácticas de siempre para distraernos. Realmente esto no es nuevo, no es algo que haya pasado
últimamente, es algo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, no solo en el cristianismo, sino en todos los gobiernos, en todas las sociedades. El hombre se corrompe por el afán de mejorar su vida o su nivel de vida, y termina por desviarse. Y esto es una táctica que usa Satanás. El apóstol Pablo reconoció esto respecto a la iglesia, respecto a los creyentes, ¿sí? Hablando a un nivel de creyentes, hablando a un nivel de iglesia, Pablo reconoció este mal que ataca a todos los creyentes. Ahí en Filipenses 2:21 Pablo dijo: porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Esto era algo que pasaba en las iglesias, en las primeras iglesias donde estaban los primeros cristianos. Era algo que estaba pasando. Eran cosas que afectaban a la vida personal y por consecuencia a la vida espiritual de los creyentes, al querer ellos buscar solamente lo suyo propio, sin ver y sin considerar el llamado de Dios y lo que Dios quiere que nosotros hagamos como sus hijos. Y pues esto es muy triste, y esto debe servirnos de advertencia acerca de preocuparnos tanto por nosotros mismos y que ya no nos importe tanto servir a Dios ni ayudar a los creyentes. Pero vamos a ver el primer remedio para esta táctica de Satanás, ¿sí? ¿Qué podemos hacer cuando Satanás implanta en nuestro corazón ese deseo de querer ser mejor, en el sentido de tener más dinero, de tener un mejor estilo de vida, y solamente pensar eso, solo eso, solo eso, solo eso, solo eso, solo eso? Y cuando Satanás logra eso, ¿qué podemos hacer? ¿O qué podemos hacer para prevenir que podamos ser desviados a nuestro servicio a Dios por esta táctica? Bueno, en primer remedio contra esta táctica es fijarnos bien en cómo esta mentalidad conduce a un sinnúmero de pecados contra la ley de Dios y del Evangelio. El buscar tener cada vez más dinero, más poder, más influencia, es dañino. Inevitablemente el alma se va a corromper. Inevitablemente, cuando nosotros estamos buscando solamente esto, más poder, más dinero, más influencia, es muy dañino, e inevitablemente nuestra alma terminará corrompida. Ejemplos ejemplos sobrarían de poner ejemplos actuales de personas que se han desviado tras la mentira, tras el error, por buscar ser más famosos, por buscar ser más reconocidos, por buscar ser más ricos, tener más dinero, un mejor estilo de vida, una mejor casa, un mejor auto, un avión o una casa en el extranjero, o cuentas bancarias más amplias, una vida más holgada. Todo eso, qué bonito se escucha, pero cuando nosotros dedicamos nuestra vida solo para buscar eso, inevitablemente el alma nuestra se va a corromper, porque somos carne, somos hombres, somos mujeres y somos tentados. Y para nosotros es muy difícil lidiar con la riqueza y con la fama. Es algo con lo que debemos de tener mucho cuidado. Los que quieren más dinero y más posesiones les conducirá a servir a las personas más que a Dios. Muy pronto estarán dispuestos a hacer o decir cualquier cosa simplemente por conseguir más aprobación o más de aquello que otros tienen, ¿sí? En este caso, riquezas.
Yo he visto, yo conozco personas que han buscado siendo pastores o siendo misioneros o siendo evangelistas, les ha gustado el dinero y de pronto ese afán por buscar una mejor vida para ellos, vivir mejor, les ha conducido a desviarse doctrinalmente y después andan enseñando cualquier cosa con tal de que no se alejen esos diezmos y esas ofrendas que vienen, que entran y buscan más agradar a los hombres que a Dios. Entonces muy fácilmente se vuelven personas deshonestas y comienzan a hacer daño a las personas que son más pobres o más débiles que ellos. Generalmente los falsos apóstoles o predicadores modernos que se dedican a hablar pura verborragia, puras cosas que la gente quiere oír, cosas bonitas, que Dios me dijo, que Dios me reveló. Entonces la gente débil mentalmente, débil en su fe, se va tras ese error, tras esa mentira y creen a esos hombres como si fueran realmente apóstoles de Jesucristo y esos lobos rapaces se están enriqueciendo porque han querido y han buscado solamente las riquezas de esta vida. El carácter de uno es afectado y su vida espiritual debilitada. Es sorprendente que tan pronto algunas personas son desviadas por el afán de esta vida y el engaño de las riquezas, como dice Mateo 13:22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo, dice la Biblia, ahoga la palabra. Y aquel que se va tras el engaño de las riquezas, pensar que las riquezas es lo único mejor en este mundo, pues lo que va a pasar es que la palabra que fue sembrada en su corazón vaya a ser ahogada por el afán y por las riquezas. Y al final termina siendo una vida cristiana infructuosa, sin fruto para Dios. Entonces hay que recordar esto, ¿verdad? Esto sirva de remedio para este mal que ataca a los creyentes, el afán por tener el afán solamente por tener una mejor vida, mejores cosas, mejores posiciones, no es lo mejor. No es lo mejor y no es lo más importante. La palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y aunque no sea todo lo que tú esperas, seguramente que lo que te dé Dios, eso será suficiente para ti. Solamente que no consideres el ganar, el tener y el adquirir por encima de cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Vamos a ver un segundo remedio contra esta táctica. No es sorprendente que Dios se oponga a los que buscan grandes cosas para sí mismos. Esto no es sorprendente. El 10º mandamiento es el que prohíbe la codicia. Dice en Colosenses 3:5, Pablo dice que la avaricia es idolatría. También en 1 Timoteo 6:8 al 10 dice así: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué terrible ser traspasado de muchos dolores por haberse extraviado de la fe.
¿Y cómo sucedió esto que se extraviaron de la fe? Porque dice que amaron el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron extraviados. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios advierte a su pueblo, hermanos. Dios advierte a su pueblo acerca de buscar el dinero, las posesiones o el poder simplemente por poseerlos. Hay quienes no están contentos nunca con nada, quieren tener más y más, y aunque lo tengan, no es suficiente y no les va a saciar nunca. Ese es el mal del dinero. Nunca te va a satisfacer por completo, siempre vas a querer más. Frecuentemente los que buscan estas cosas se destruyen a sí mismos. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de los que se destruyeron de esta manera. Por ejemplo, Judas, aquel hombre que corrompió su corazón por unas monedas de plata y traicionó a su Señor, aquel que lo había llamado. Demas, aquel colaborador de Pablo, que amando más este mundo se fue a la perdición, se regresó amando las riquezas. Balaam, por querer también tener un poco más de dinero, traicionó los principios, sus principios. Faraón, Giezi, el siervo de Eliseo, por codiciar aquellas prendas de ropa y aquel dinero. Amán, Acab, etcétera, etcétera. Podríamos continuar diciendo ejemplos de aquellas personas que se destruyeron por codiciar de más. Bueno, vamos a ver otro remedio contra esta artimaña. Bueno, ¿cuál otro remedio nos puede servir para esta artimaña? Pues debemos imitar el ejemplo de los que han hecho bien a otros, en lugar de buscar todo para sí mismos. Tales personas son el ejemplo a seguir para los creyentes. Cristo es el ejemplo más grande de hacerle bien a otros. Aunque poseía todo poder, siendo hijo de Dios, se despojó a sí mismo y vino en forma de siervo a salvar a su pueblo, llevando su pecado y sufrimiento y la ira de Dios en su lugar. No puede haber un ejemplo más grande de autonegación para el bien de otros. Dice en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Solo así podremos verdaderamente prosperar. ¿Usted quiere prosperar en su vida? Escuche atentamente lo que dice Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Empezando con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus familiares, con su iglesia, con sus hermanos, con su servicio a Dios especialmente. Entonces, este es un remedio más contra esta artimaña de Satanás. Hay otro remedio. Número 4. No importa si somos pobres o ricos, debemos tomar muy en serio las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4, 11 y 12. Es necesario comprender que la codicia y el egoísmo son pecados que afectan a pobres, a ricos, al rey, al siervo, al general, al soldado. Entonces, no olvidemos la pregunta que Jehová hizo a Baruch.
el sirviente de Jeremías. Dios le preguntó a Baruc, tú buscas para ti grandezas y tú buscas para ti grandezas, no las busques. ¿Realmente quiere grandezas? No las busque. Si Dios se las quiere dar, amén, gloria a Dios. Si no se las quiere dar, no se preocupe. Usted solamente preocúpese por hacer las cosas como Dios quiere que las esté haciendo. Si Dios quiere que usted sea un pastor, sea un misionero, un evangelista o un miembro de su iglesia fiel, eso es lo que usted debe hacer. Sea fiel y honre a Dios. Sea fiel, honre a Dios y tenga temor de Dios. Entonces, vamos a ver otra táctica que usa Satanás para, para hacernos tropezar. Otra táctica usada por el diablo está dirigida hacia aquellos que tienen ciertas capacidades, habilidades o preparación. El enemigo les tienta a enorgullecerse de sus capacidades y confiar en ellas. Frecuentemente caen en el pecado de menospreciar a aquellos que no tienen las mismas capacidades o tienen capacidades más escasas o pequeñas que ellos. Y esto es algo que pasa también en muchas iglesias, muchos lugares, en muchas familias cristianas. Aquellos que Dios les ha dado dones, talentos y capacidades, a veces, o muchas veces caen en la arrogancia y en el mirar con desprecio a otros que no tienen estas capacidades. Esto crea un ambiente hostil en una iglesia, que alguien empiece a sentirse superior a los demás. Esto poco a poco va creando un ambiente hostil de competencia, de mal humor, de resentimientos, de amarguras. Y de pronto ya nadie quiere servir a Dios. Y los que lo hacen con una mala actitud o un mal enfoque o una motivación incorrecta. ¿Cuál es un remedio para librarnos de esta artimaña de Satanás? Esto viene de Satanás y infunde en nosotros esos pensamientos. El primer remedio contra esta táctica consiste de siempre guardar en mente que nuestras habilidades, nuestra inteligencia y nuestra educación son dones prestados. Todo lo que usted sea o tenga, sus habilidades son prestadas, no son suyas, son de Dios. Son dones que pertenecen a Dios. Recuerde usted esa parábola de los talentos. Su Señor les dio a cada uno conforme a su gracia. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y no importaba la cantidad, sino que realmente esos dones eran de Dios. Y Dios los había prestado, Dios los había dado conforme a su gracia. El apóstol Pablo dijo a los creyentes en Corinto que no se envanecieran unos contra otros y les preguntaba, ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera los Corintios 4:7. Eso dice. Entonces todo lo que tenemos, nuestras habilidades, si tenemos una bonita voz, si sabemos tocar un instrumento, si sabemos enseñar, si sabemos dar clases, si sabemos dirigir, si sabemos desempeñar algún cargo de una buena manera, pues realmente son dones y talentos que Dios nos presta, que Dios nos permite. Entonces, vamos a ver otro remedio contra esta artimaña de Satanás. Consiste en recordar cómo muchos
que han confiado en sus capacidades y habilidades han terminado en ruina. Muchos han sufrido por creer que sabían mucho más que Dios. Parece broma, ¿verdad? Pero hay gente que piensa así, piensa que cree más, que sabe más que Dios. Y si Dios dice algo en la Biblia y para ellos no les gusta, le acomodan para ver cómo lo interpretan o lo cambian. O pensando simplemente, hay personas que dicen, no, mi manera de pensar es así y yo creo que está bien. Y a veces se hacen los sabios, los eruditos, y piensan saber más que Dios, ¿verdad? Y si piensan saber más que Dios, entonces ellos creen que saben más que todo el mundo, ¿verdad? Entonces, los escribas y los fariseos son un ejemplo de ese tipo de personas. Creían saberlo todo y sabían mucho. Y sí lo sabían, pero no sabían más que Dios, ni más que el Señor Jesucristo. No hay nada que les provoca más a Dios a abandonar a una persona como la vana confianza en sí mismo. No hay otra cosa que Dios le motive a abandonar a una persona, sino aquella persona que confía en sí mismo. Dios abandona a esas personas. La miseria nunca está lejos de la puerta de aquel hombre que descansa en algo distinto de la gracia de Cristo. La ruina está muy cerca cuando nosotros empezamos a pensar que podemos descansar en algo distinto que no sea la gracia de Cristo. Quiere decir esto, que no podemos nosotros descansar en nuestras habilidades o en nosotros mismos, o que nosotros mismos vamos a solucionar nuestra vida por nuestras capacidades. Dios con frecuencia deja solos a sus propios recursos a esta clase de personas. Cuando empezamos a confiar solamente en nuestras fuerzas y capacidades, lo que vamos a conseguir es que Dios nos deje solos. Y Dios nos va a probar, nos va a decir, sí, eres muy autosuficiente, no me necesitas, pues ándale, arréglatela solo. Esto es lo que va a pasar. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? La ruina en nuestra vida. Muchos se han desencaminado por confiar en su propia sabiduría. Dice Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Entonces, no debemos ser sabios ni descansar en nuestra propia persona o habilidades o sabiduría o inteligencia que tengamos. Si la tenemos es porque Dios nos la ha dado, no porque sea nuestra o la desarrollamos mágicamente en nuestra vida. No, Dios le ha dado a cada quien, ha repartido según su benevolencia, según su soberanía, según su gracia a cada persona. Y vamos a ver el último remedio contra esta táctica de Satanás. Hay muchos creyentes que aunque posean menos habilidad, sin embargo tienen más gracia y son más santos. Puede haber, y frecuentemente ocurre así, que los que tienen muchas habilidades y capacidades tienen muy poca gracia o ninguna. Por otra parte, es común que uno que tenga mucha gracia y pocos dones sea más usado por Dios. Usted puede tener mucha gracia y mucho conocimiento, pero puede ser que otros le hayan adelantado a usted en su comunión con Dios, en su dependencia de Dios, en su amor para con Dios y en su andar con Dios. Entonces, las habilidades que Dios haya dado a cada persona
realmente no son importantes, sino la santidad con la que nosotros llevamos a cabo nuestra vida. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas con humildad, con santidad, con honestidad. Que no nos fiemos en nuestra propia sabiduría, que no nos jactemos de nuestras habilidades, que no busquemos en primer lugar las riquezas de este mundo, pues conducen al error, a la distorsión, corrompen nuestra alma y nos desvían tras la mentira. Busquemos mejor y tengamos contentamiento con aquello poquito que tengamos, y los poquitos dones que Dios nos haya dado, usémoslos con santidad, con honestidad, con verdad. Dios le bendiga, hermano, hermana, que pase una bonita noche y pues sigamos orando unos por otros, hermanos. Sigamos orando para que Dios pronto pues dé el consuelo a los corazones de las familias de nuestra iglesia que han estado sufriendo, y pues también, hermanos, por aquellos hermanos que siguen guardados en casa, y pues, hermanos, les mando un saludo. Seguimos orando por ustedes. Dios les guarde, Dios les cuide, y si Dios permite, les espero el domingo a las 10 de la mañana en la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Les mando un abrazo, un saludo a distancia, y que estén bien. Dios les bendiga.